¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 60% de efectividad. Recuperamos el promedio, nos fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no dejes un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 5 de octubre. Empecemos con el segundo torneo más importante de Europa, que es la Europa League. El encuentro entre el AEK versus el Ajax. Veamos si hay bajas. El AEK tiene 3 bajas y el Ajax tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al AEK de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate. Es decir, que AEK viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Ajax de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Ajax no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Ajax, segunda victoria para Ajax, tercera victoria para Ajax, cuarta victoria para Ajax, es decir que Ajax es el favorito. Veamos cómo le va al AEK como local, y el AEK como local tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que AEK juega irregular y como mínimo marca un gol. Y el Ajax como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir que Ajax no juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo el AEK está en la posición 1 con 3 puntos y Ajax en la posición 3 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana el AEK y un 28% a que gana Ajax. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Friburgo versus el West Ham. Veamos si hay bajas, y Friburgo tiene 3 bajas, 4, 5 bajas, y West Ham ninguna baja. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Friburgo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Friburgo viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y el West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que West Ham viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, pues no hay. Esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Friburgo como local, y el Friburgo como local tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, es decir que Friburgo juega bien como local. Y el West Ham como visitante tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, es decir que West Ham juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo el West Ham está en la posición 1 con 3 puntos y Friburgo en la posición 2 también con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 36% a que gana Friburgo y un 36% a que gana el West Ham. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Real Betis versus el Sparta de Praga. Veamos si hay bajas. El Betis tiene 3 bajas y el Sparta de Praga 1 baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Betis de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria, es decir que el Betis no viene jugando bien. Y Praga, el Sparta de Praga de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que el Sparta de Praga viene jugando bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va al Betis jugando como local, y el Betis jugando como local tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Betis
no juega bien como local. Y el Sparta de Praga como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Es decir que el Sparta de Praga juega bien como visitante. Nos vamos en su grupo. Y en su grupo el Sparta de Praga está en la posición 1 con 3 puntos. Y el Real Betis en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana el Real Betis. Y un 26% a que gana el Sparta de Praga. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Crear Apuestas. BetBuilder o Crear Apuestas, que es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles y más 7.5 corners, es decir, que como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o Crear Apuestas. Más 1.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Liverpool versus el Royal Union. Veamos cómo le va a Liverpool. Veamos si hay bajas. Liverpool tiene 3 bajas y Royal Union tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 4 victorias. Es decir que Liverpool viene jugando bien. 4 victorias en 5 partidos es su buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Royal Union de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Royal Union viene jugando bien. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Liverpool jugando como local. Y Liverpool jugando como local tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto. Juega bien como local. Y Royal Union como visitante tiene 4 victorias, una derrota. Es decir que Royal Union juega bien como visitante. Vamos en su grupo, y en su grupo Liverpool está en la posición 1 con 3 puntos y Royal Union en la posición 2 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 74% a que gana Liverpool y un 7% a que gana Royal Union. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Liverpool y como mínimo se marcarán 3 goles, una apuesta doble local y 3 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre la Roma versus el Servette. Veamos si hay bajas. La Roma tiene 2 bajas y Servette también tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, la Roma de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que la Roma viene jugando bien. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Servette de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que Servette juega irregular. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va la Roma jugando como local. Y la Roma jugando como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que la Roma juega bien como local. Y Servette como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Servette no juega bien como visitante. Veamos cómo en su grupo. Y en su grupo la Roma está en la posición 2 con 3 puntos. Y Servette en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 74% a que gana la Roma y un 5% a que gana Servette. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana la Roma y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al tercer torneo más importante a ese nivel de clubes en Europa, que es la Europa Conference League. El encuentro entre Bodo Glimt versus el Club Brujas. Veamos si hay bajas. Bodo Glimt tiene 4 bajas y el Brujas tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Bodo Glimt de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que Bodo Glimt viene jugando bien. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio y aún no conoce la derrota. Y Brujas de los últimos 5 encuentros tiene 4 empates, 1 victoria, es decir que Brujas viene jugando bien, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Bodo Glimt jugando como local. Y Bodo Glimt como local tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que juega bien como local. Y
Y Brujas como visitante tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Brujas juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Veamos cuál va en su grupo, y en su grupo el Brujas está en la posición 1 con un punto y Bodo Glimt en la posición 3 también con un punto. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana Bodo Glimt y un 34% a que gana el Brujas. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles. Más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Aston Villa versus el Srinsky. Disculpe la pronunciación. Veamos. 6 bajas. El Aston Villa tiene 5 bajas, casi la mitad de equipo, y el Srinsky tiene una baja. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Aston Villa de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que el Aston Villa viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y como mínimo marca un gol. Y el Srinsky de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Srinsky viene jugando bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va el Aston Villa jugando como local, y el Aston Villa jugando como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Aston Villa juega bien como local. Y Srinsky como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Srinsky no juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo Srinsky está en la posición 1 con 3 puntos y el Aston Villa en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 82% a que gana el Aston Villa y un 6% a que gana el Srinsky. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el Aston Villa y como mínimo se ganan 3 goles. Una apuesta doble local y 3 más. Nos vamos para la siguiente liga. Nos vamos para el siguiente encuentro. Y nos vamos al encuentro entre Fiorentina versus el Ferencváros. Veamos. 6 bajas. Fiorentina tiene 3 bajas y Ferencváros también tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Fiorentina de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Fiorentina viene jugando bien. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Y Ferencváros de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5 puntajes perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual hay un historial de enfrentamientos. Veamos con la Fiorentina jugando como local, y Fiorentina jugando como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Fiorentina juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Ferencváros como visitante tiene 5 victorias de 5, es decir que Ferencváros juega muy bien como visitante. Veamos con él en su grupo, y en su grupo Ferencváros está en la posición 1 con 3 puntos y Fiorentina en la posición 3 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 61% a que gana Fiorentina y un 16% a que gana Ferencváros. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es gana Fiorentina y primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, gana el local y primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos para el siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el PAOK versus el Eintracht Frankfurt. Veamos bajas. El PAOK tiene 2 bajas y el Eintracht Frankfurt tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al PAOK de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que PAOK viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y aún no conoce la derrota. Y Eintracht Frankfurt de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Eintracht Frankfurt viene jugando bien. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cuál era el PAOK como local,
y el PAOK como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que PAOK juega bien como local. Y Eintracht Frankfurt como visitante tiene 3 empates, una derrota, una victoria, es decir que Eintracht Frankfurt juega irregular como visitante. Veamos cuál es su grupo, y en su grupo el PAOK está en la posición 1 con 3 puntos y Eintracht Frankfurt en la posición 2 también con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 38% a que gana el PAOK y un 27% a que gana el Eintracht Frankfurt. El pronóstico para este encuentro es: gana Eintracht Frankfurt, gana la visita. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Libertadores. Estamos en la fase semifinal, los partidos de vuelta, el encuentro de Palmeiras versus Boca Juniors. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Palmeiras de los últimos 5 encuentros, Palmeiras tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir que Palmeiras no viene jugando bien. Y Boca Juniors de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir que Boca Juniors tampoco viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos: un empate, segundo empate, una victoria para Boca, una victoria para Palmeiras y tercer empate, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cuál es Palmeiras jugando como local, y Palmeiras jugando como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Palmeiras juega bien como local. Y Boca Juniors como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Boca Juniors juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 52% a que gana Palmeiras y un 23% a que gana Boca Juniors. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Creapuestas. BetBuilder o Creapuestas, que es gana Palmeiras y más 7.5 corners, es decir que como mínimo se marcarán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o Creapuestas, gana el local y más 7.5 corners. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejamos un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Y tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Abres el enlace, ingresas el código promocional 2627 y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te muestro mis otras redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.